Ejemplo 2. Ok, para el ejemplo 2 voy a hablarles de varias cosas. Entonces la primera es de la letra H. ¿Qué tiene que ver la letra H con el tema que estamos viendo? Bueno, la dibujo grande, la H. Resulta que en electrónica hay muchos circuitos que tienen una topología. Topología es tratado de la forma, es una rama de la matemática que estudia la forma de procesos, cuerpos geométricos, lo que sea, se le llama así, topología. Hay muchos circuitos electrónicos que presentan esa topología de la letra H. Bueno, les platico sobre esa letra. ¿Qué es lo que hace? Bien, esa letra, esa configuración, esa topología, esa estructura de un circuito electrónico me puede servir para muchas cosas. Me puede servir, por ejemplo, para hacer que la corriente, esto va a estar conectado a algo que tenga una fuente, lo que sea. Entonces, esa letra H me puede servir para hacer que en mi carga útil, o sea, mi elemento que quiero manejar, lo voy a representar con ese cuadrito. Ese cuadrito me puede representar un motor, una bocina, lo que sea, en donde yo quiera transferir algo, quiera hacer algo. Esa letra H me puede servir para varias cosas. Primero, hacer que la corriente fluya así, por estas ramas de la H, en estas no. O bien, hacer que esa corriente fluya así. Yo puedo controlar estas ramas de la letra H para hacer que mi corriente fluya en ese cuadrito de esa manera. ¿Ok? Entonces, esa es una aplicación, puede tener otras aplicaciones más. Bien, vamos a llegar, mediante pasos más simples, a esa configuración de letra H para conectarlo con este tema. Voy a comenzar por una fuente senoidal. Supongan que tiene su expresión A seno de omega t en forma general. Entonces no voy a escribir ya el seno, sino voy a decir que es BI, es una señal senoidal, por ejemplo. Le pongo su polaridad, más o menos, su referencia. Y voy a comenzar a dibujar otra vez el mismo circuito y ahorita lo modifico. Resistencia 1K, tierra, diodo 1. Ok, pues ya lo acabamos de ver, ya sabemos cómo analizarlo. Ok, voy a hacerle una variante. La variante es, le agrego aquí un diodo que se llame diodo 2. Cuando tengo diodos conectados en serie, ¿qué quedamos que íbamos a hacer para analizar un circuito? Nos íbamos a considerar en una cajita, ¿verdad? En una cajita, y para saber si encienden o no encienden, lo que teníamos que hacer era quitarlos, desconectarlos de ahí, calcular el voltaje Thevenin entre estos puntos y compararlo contra el voltaje de resistencia de los diodos. Si fueran ideales no habría problema, compararíamos contra 0 si fueran ideales. Si fueran de silicio tendríamos que comparar contra ¿cuánto? 1.4, o sea, 0.7 de cada uno, pero como están en serie sería 1.4. Y tomamos la decisión, ¿verdad? Si el voltaje de Thevenin aquí es mayor, suponiendo que estamos hablando de silicio, si fuera mayor a 1.4, diodos se encienden, los modelo como fuente, o como una sola fuente de valor 1.4, y analizamos el circuito. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos. Bueno, siguiente variante. Interesante. Tengo mi fuente BI, y voy a hacer esto. Bueno, voy a hacerlo primero así. Pongo R, 1K, diodo 1, diodo 2. ¿Hice algún cambio? No, nada, lo dibujé de otra manera y es lo mismo. ¿Ok? Fuente de voltaje. Y aquí van a empezar los detalles finos. Lo voy a dejar así. Diodo 1, resistencia, diodo 2. ¿Hice algo? ¿Qué hice? Bueno, o sea, aparte de dibujarlo de otra forma, porque sí lo dije. La resistencia está entre los diodos, exactamente. Un cambio importante es que la resistencia está entre los diodos. Los diodos, aunque están en serie, los separé. Los tres elementos siguen estando en serie, ¿verdad? Es decir,
la corriente que fluya por ese circuito es la misma que va a fluir por aquí cuando los diodos se enciendan, claro. La corriente es la misma. Lo único que hice fue intercambiar el valor de la resistencia y ponerla ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando tengamos un circuito con varios diodos conectados en serie de esta forma, pues el truco para saber si los diodos se encienden o no sería conjuntarlos así, agruparlos en su cajita, calcular voltaje de Thevenin, determinar si van a encender y regresarme al circuito original, que es este. ¿Ok? Si decidí que van a encender, entonces regreso a mi circuito original, este es el que me dieron para analizar. Entonces ya decidí que van a encender mediante este truco de agruparlos. Entonces este lo modelo con punto 7 y este con punto 7 si fueran de silicio. Y analizo mi circuito. ¿Ok? Es un truco para analizar circuitos con varios diodos, en este caso 2, cuando están en serie. ¿Cuál es el truco? Si están separados, los junto, checo su voltaje de Thevenin si es suficiente para encenderlos. Una vez que ya determiné si van a encender, los vuelvo a separar como en el circuito original. Ya sé que van a encender, entonces los modelo por su fuente. ¿Está claro eso? ¿Ese truco? Bueno, y ya calculo lo que quiera, ¿no? El voltaje en la resistencia, la corriente, lo que sea. Ok, en ese circuito, esos diodos, ¿cuándo van a encender? La pregunta se refiere a que me digan, ¿para qué valores de BI esos diodos van a encender? Supongan que son ideales los diodos, vamos a ponerlo fácil. Pues ¿para qué valores de BI? BI la vamos a tomar igualita a esta, con el mismo valor pico. Entonces díganme, ¿para qué valores de BI los diodos van a encender? Para el semiciclo positivo. Todo el semiciclo positivo, como son ideales, todo el semiciclo positivo, los diodos van a encender, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ok. Entonces, en todo ese intervalo, en este circuito, los diodos son ideales, encienden. ¿Y cómo los modelo? Como alambres, como alambres. Entonces, regreso a mi circuito original, este es el que quiero analizar, alambre, alambre. Y si yo defino un voltaje sobre la resistencia que se llame B0, vean cómo está definido. Ya no está con respecto a tierra. Defino el voltaje en la resistencia como B0. Cuando los dos diodos se encienden y son ideales, ¿cuánto va a valer B0? Vale BI. Vale BI. En el semiciclo positivo, nada más. ¿Verdad? En el negativo, ¿qué va a pasar? Pues otra vez, si están separados, los junto en mi cuadrito, veo que el voltaje que ven aquí va a ser negativo, no van a encender. ¿Cómo los voy a modelar? Como circuito abierto, abro, abro, ¿y cuánto vale B0? 0. 0. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, voy a hacer lo siguiente. A ver qué opinan. Voy a agregarle a este circuito, nada más para aprovechar esta fuente, voy a agregar algo acá, pero si confunde lo hago por separado. Si no confunde, pues ya me sigo. Pongo de 3, de 4, y le llamo resistencia R2. Y a este voltaje le llamo B02, por ejemplo. B02. En el caso verde, lo que acabo de agregar para el caso verde, ¿cuándo los diodos van a encender? En el negativo, claro. En el negativo. ¿Y en el positivo? No van a encender, efectivamente. Retomo este circuito, el azul nada más, el azul. Entonces pongo BI y voy a dibujar el circuito azul, pero lo voy a dibujar así, a ver qué opinan. Solo es dibujo. ¿Es el mismo dibujo o no? ¿Sí? Bueno, este B0 lo voy a poner igual. B0, sale. Entonces, es el mismo dibujo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok.
¿Cómo lo analizo? Pues igual, los dos diodos D1 y D2 los junto acá, calculo voltaje Thevenin, veo si van a encender o no, si encienden ya los modelo con su fuente y pongo el circuito como yo quiera, hacer el dibujo como yo quiera, siempre y cuando respete las conexiones, ¿no? Voy a traslaparlo con el circuito verde. Voy a traslaparlo con el circuito verde. Entonces, el diodo D3 lo voy a poner aquí. Y el diodo D4 lo pongo aquí. ¿Ok? Ya sabemos que los azules van a encender cuando VI que sea positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí voy a tener un potencial positivo y aquí uno negativo. Si vemos los verdes, ¿qué les pasa si aquí le pongo positivo y aquí negativo? Vemos que están en inversa, ¿cierto o no? Pues se abren. Pues los borro. Están borrados. En el semiciclo positivo nada más conduce este y la corriente fluye, o la voy a poner la corriente azul. La corriente azul fluye así y se cierra el circuito, hay una corriente de malla fluyendo así. ¿Ok? Bien, cuando invierte su polaridad en el semiciclo negativo, aquí, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener un voltaje negativo y aquí uno positivo, aquí está más alto que acá. ¿Quiénes van a encender? Los verdes y los azules se abren. Ok. Si los verdes encienden, entonces la corriente de malla, como el voltaje positivo es más, el voltaje es más positivo aquí que acá, la corriente va a fluir así forzosamente. ¿Sí o no? Claro, la verde funciona así. ¿Ok? Vean lo que está pasando en la resistencia de 1K. No importa el semiciclo de la fuente BI, la corriente siempre fluye en el mismo sentido. La está rectificando, el circuito lo está rectificando, pero está rectificando los dos semiciclos, el positivo y el negativo. ¿Ok? Los dos están fluyendo con el mismo sentido aquí. Entonces, si yo grafico B0 con respecto al tiempo, en el semiciclo positivo, B0 va a ser igual a BI por el azul. Y en el negativo, B0 va a ser igual a BI, a menos BI por el verde. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven eso? Como el sentido de corriente a través de la resistencia es el mismo, o sea, siempre en el mismo sentido, entonces el voltaje B0 siempre se genera positivamente. ¿Ok? Tanto la corriente azul como la verde genera un voltaje positivo en B0 porque están fluyendo en el mismo sentido. ¿Sí o no? Y entonces tenemos un rectificador de onda completa a través de un circuito muy usado que se llama puente rectificador, puente con diodos. La forma clásica, como se dibuja el puente rectificador o puente con diodos, es esta la que voy a poner ahorita. Generalmente la resistencia en K se le llama RL, puede tener cualquier valor, no necesariamente un K. Y le puedo poner los colores para que sea más, la pueden relacionar más con la explicación que dimos. Aquí le pongo verde y aquí le pongo verde también aquí. Entonces sería D3, D4, D1 y D2. Y eso sería BI. Esa es la forma clásica y aquí el voltaje queda definido como B0 o como BL así. Forma clásica de un puente rectificador. Su generador BI, senoidal. Los diodos que van a encender por pares, por colores. Los azules se encienden para el positivo, los verdes se encienden para el semiciclo negativo. Y mi resistencia de carga, que siempre recibe flujo de corriente en el mismo sentido. Por eso se produce la rectificación. Solo les hago notar la famosa letra H que les comenté al principio. Ahí está.
la H, ¿ok? La H, y entre los extremos de la H conectado a una fuente. Entonces, ese circuito H se presenta aquí y se presenta también en otros dispositivos interesantes, sobre todo para control de motores, para hacer que gire en un sentido o en otro con una sola polaridad de fuente. Eso lo van a ver más adelante. Bien, todo lo hemos hecho con diodos ideales. ¿Cuál sería el cambio que tendríamos que hacer si utilizamos diodos de silicio? Que tienen que encender con punto 7. Entonces vamos a hacer la adaptación de estos circuitos que vimos con diodos ideales a diodos de silicio. Se los voy a comentar cuáles serían los cambios que hay que hacer. ¿Cómo cambiaría la gráfica de estos? Aquí hicimos una gráfica. ¿Creen que me podrían decir cómo altero el valor de la línea roja, verdad? Aquí el B0 lo puse con rojo. Aquí cuando eran ideales, B0 tiene un valor pico de 5 volts. Si ponemos diodo de silicio, ¿cómo alteraríamos esa gráfica? Voy a poner B0 primero en azul. ¿Sería? ¿Qué forma de onda tendría B0? Igual, pero bajo ¿cuánto? A ver. Chequen. ¿Cuánto? ¿Por qué 1 punto? Porque son dos diodos, exactamente. ¿Se acuerdan el truco, no? Aunque los tengo separados, cuando conducen los puedo juntar. Y entonces me van a bajar, van a introducir un offset de ¿cuánto? De 1.4. Por lo tanto, el valor pico de B0 3.6, ¿verdad? Entonces, la gráfica de B0 se altera, ¿verdad? Por la caída de tensión en los dos diodos. Hay una diferencia aquí de ¿cuánto? ¿Diferencia de cuánto? De 1.4, porque es el voltaje encendido de los dos diodos de silicio. Entonces, BI es esto, más 5, menos 5. Entonces, BI lo pongo con verde. En azul estaría el voltaje de salida, el B0, que tengo en mi resistencia, pero ya con diodo de silicio. Entonces, en azul, la gráfica que está resultando es esto, la voy a exagerar. Perdón. Lo está rectificando. Entonces, esta gráfica me va a permitir comparar cómo se comporta B0 con respecto a BI. Entonces, B0 es así. Ok, entonces, aquí tengo 3.6 volts. En azul está B0, en verde está BI. ¿Por qué lo dibujé así? ¿Por qué la parte de abajo está con una rayita horizontal? Vamos a ver si podemos ver. Ok. Vamos a analizar nada más el semiciclo positivo, nada más el positivo, entonces limito el problema a analizar este ahorita. Entonces en el semiciclo positivo, ¿cuáles diodos van a encender? Los azules, ¿verdad? Los verdes se abren. Me olvido ahorita de los verdes, veamos los azules. Bien, para que los diodos D1 y D2, si son de silicio, puedan encender, ¿qué voltaje necesitan? 1.4, ¿ok? Entonces tengo que poner mi línea, a ver si lo puedo hacer coincidir, mi línea de 1.4 aquí, y comparo contra esa línea discontinua. Cuando el verde está por arriba de 1.4, los diodos empiezan a conducir y hay corriente a través de la resistencia. Entonces, el voltaje en la resistencia, que es el azul que estoy mostrando, comienza a aumentar desde cero, ¿verdad? Antes no, porque estaban apagados. No había voltaje de polarización directa, pero no suficiente para que encendieran. Por eso se presenta esta rayita, que se le llama zona muerta. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, a partir de este momento en que el verde sobrepasa el rojo, comienzan a conducir, entonces se produce el B0. Y luego otra vez aquí no me coincidió, pero este punto debería coincidir con este. Cuando el verde está por abajo de la línea discontinua, se vuelven a apagar los diodos. Y luego, para que los diodos verdes se enciendan, requieren un voltaje negativo de ¿cuánto? Igual, ¿verdad? Igual. Entonces, menos 1.4 volts. Entonces, otra vez, si el verde no sobrepasa el negativo al rojo, o sea, no está por abajo, entonces los diodos no encienden. Toda esa parte no encienden. Esto se le llama zona muerta. ¿Ok? Entonces, hasta que el verde sobrepasa el rojo en negativo, los diodos se encienden y ya no. Este debería estar sincronizado con este, pero no me salió el dibujo, no lo hice bien. O sea, este con este con este.
¿Ok? Pero creo que la idea se las logro transmitir. Espero. Por eso hay una zona muerta ahí, ¿no? Por eso hay una rayita. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, para completar el tema del rectificador de onda completa con diodos, voy a hablar de lo que en alguna clase anterior estudiamos como PIP, como voltaje pico inverso o voltaje reversa de trabajo de los diodos en inversa. Ok, entonces, recordamos que PIP es el voltaje pico inverso que puede soportar un diodo en inversa. Se le llama PIP o PRB. Ok, en el caso del rectificador puente, estoy mostrando en la gráfica, en esta gráfica, solamente el semiciclo positivo de BI en negro. Y en ese semiciclo únicamente nos vamos a fijar en el valor de BI máximo, que se presenta en este círculo rojo, en este punto rojo. Y vemos que el valor de BI máximo es de 5 volts, el valor pico es de 5 volts. Ok, en este semiciclo positivo únicamente conducen los diodos azules, el diodo 1 y el diodo 2, mientras que los verdes están en inversa, que lo estoy modelando en este caso como circuito abierto por estar en inversa. Les hago notar lo importante que la referencia de polaridad del diodo 3, por ejemplo, coincide con la posición del diodo, es decir, el signo positivo está asociado con su ánodo y el negativo con el cátodo. Lo mismo para el diodo 4. El signo positivo y signo negativo coinciden con la referencia del diodo 4. Positivo al ánodo, negativo al cátodo. Ok, esto va a ser importante para la determinación del voltaje inverso que deben soportar estos diodos. Bien, para simplificar el análisis, fijémonos únicamente en esta parte del circuito. Escojo esta parte porque forma una malla cerrada. En esta malla cerrada es la que voy a ocupar para poder determinar el voltaje pico inverso del diodo de 3. Lo mismo va a suceder en el diodo de 4 para la malla inferior. Ok, tomemos nada más esta malla para simplificar el circuito. Al tomar esa malla, el circuito que resulta es el que estoy dibujando en la parte inferior. Observemos, tenemos el diodo de 1 encendiendo. Estoy representando su voltaje encendido con más o menos 0.7 volts. El valor de la resistencia, al cual le llamo V0 máximo. Recuerden que estamos trabajando en el voltaje VI máximo, por eso a V0 le llamo V0 máximo. Y el diodo de 3 en inversa. Ok, el V0 máximo lo determinamos ya en la hoja anterior. El voltaje V0 máximo es el voltaje VI máximo, es el voltaje que tenemos aquí en la gráfica, menos 2 veces el voltaje de encendido de los diodos. Ya hablamos porque es 2 veces el voltaje encendido de los diodos, porque tenemos el diodo 1 y el diodo 2 como calles de tensión que se están restando el voltaje VI máximo y obtenemos entonces un V0 máximo evaluado de 5 volts menos 2 por 0.7, 3.6 volts. Ok, este es nuestro V0 máximo. Ok, este valor numérico nos permite calcular cuál es el voltaje inverso que va a soportar el diodo de 3. Ok, nuevamente recalco, el signo positivo y negativo del voltaje V de 3 que estoy definiendo entre los puntos del circuito abierto corresponden a la polaridad de referencia del diodo, es decir, el positivo está en el ánodo, el negativo en el cátodo. Ok, retomo ese circuito en esta parte y vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes a la malla que nos está resultando. Entonces puedo tomar cualquier nodo de inicio para hacer el recorrido de la malla y voy a terminar el recorrido cerrando la malla. Entonces, a partir de este nodo cuadrado que marqué aquí, voy a hacer un primer salto, como lo estoy indicando. Ese primer salto indica que estoy bajando de nivel a un potencial de menos B de 3. Entonces lo escribo, menos B de 3. Ok, hago el siguiente salto a través del diodo 1. También nuestro potencial está bajando una cantidad de menos 0.7, lo pongo como B de on. Luego voy a poner números. Y finalmente hago este salto, nuevamente por como estoy haciendo el salto, estoy bajando una cantidad B0 máximo, entonces pongo B0 máximo.
y todo esto debe de ser igual a 0. Bien, despejo B de 3, entonces despejando B de 3 de esta ecuación, es decir, pasándolo al otro lado de la ecuación y poniendo el signo menos como factor común de los términos B de 1 y B0 máximo, nos queda menos, voy a invertir también el orden, B0 máximo menos B de 1. Ok, sustituimos valores y obtenemos B0 máximo, ya lo conocemos, lo tenemos aquí, vale 3.6 volts más el B de 1 que vale 0.7 volts. Ok, haciendo la operación tenemos un B de 3 de menos 4.3 volts. Ok, encerramos este resultado en rojo y vamos a ver cómo interpretarlo. Bien, el signo negativo que está apareciendo aquí significa que, respetando mi referencia de B de 3 que establecí aquí, el signo negativo significa que la polaridad que está recibiendo este diodo 3 con esta referencia, respetando esta referencia, realmente tiene un valor, un potencial positivo aquí y negativo acá, es decir, lo contrario de la referencia es lo que significa el signo menos. Y el valor que tenemos de 4.3 volts es el que tenemos reflejado aquí. Entonces, el diodo B de 3 está polarizado en inversa por los signos que puse en rojo, está polarizado en inversa con un valor de 4.3 volts. Ok, entonces cuando este sistema está funcionando, cuando el puente está rectificando, cuando los diodos azules están encendiendo, el diodo de 3, como ejemplo, debe ser capaz de soportar 4.3 volts. Entonces este valor de menos 4.3 volts debe de ser en valor absoluto menor al PIB. Es decir, entonces voy a nombrarle a este valor de 4.3 de la siguiente manera. B de 3 máximo que debe soportar, que es igual a menos 4.3 volts, lo voy a manejar así. Entonces B de 3 máximo, voy a tomar el valor absoluto y digo que el valor absoluto debe de ser menor forzosamente que el PIB que me especifique el fabricante para el diodo que yo haya escogido para construir este puente rectificador. Entonces recordemos, el PIB es el máximo valor inverso que puede soportar un diodo para que no se rompa. Entonces, si este diodo va a soportar como máximo, o debe soportar como máximo, un voltaje pico inverso de menos 4.3, entonces nuestro PIB debe de ser mayor a ese valor. Recordemos la gráfica del diodo, entonces rápidamente, ID contra BD, que es la gráfica para un diodo. Estoy representando aquí las referencias, esto es BD, esto es ID. Entonces su curva en directa es una exponencial y en inversa es algo parecido a esto. Ok. El PIB, recordemos que significa el máximo voltaje que puede aguantar el diodo antes de que suceda la ruptura. Entonces, nuestro voltaje de trabajo, en este caso el diodo que va a estar trabajando con un valor de menos 4.3, este menos 4.3 debe estar localizado en una posición que sea en valor absoluto menor que el PIB, o en otras palabras, que esté a la derecha del PIB, para que el diodo no se rompa. Entonces esto me estaría representando valor de menos 4.3 volts para este ejemplo. Ok, ese es el concepto del PIB, es el dato que se emplea para seleccionar los diodos si fuéramos a construir un rectificador de onda completa con diodos.